¿Lo recuerdas? Ese instante preciso, ese momento en que algo dentro de ti hizo clic, gritaste, dañaste, cerraste una puerta con rabia, dijiste algo que jamás pensaste decir, lo viste en los ojos de quien tenías delante, miedo, decepción, distancia, y luego el silencio, ese silencio denso que corta más que los gritos. Quizás fue tu pareja, tu hijo, un amigo, quizás fue frente a un desconocido, o contigo mismo cuando perdiste la paciencia en ese diálogo mental donde tú siempre terminas siendo el enemigo. En cualquiera de los casos, la historia es la misma. Estallas, destruyes y luego te rompes. No fue la primera vez. Y si no haces algo ahora, tampoco será la última. La ira no se presenta como una emoción cualquiera. Llega como un huracán. Te toma por sorpresa, aunque en el fondo ya venías acumulando esa energía oscura. No es algo externo. Viene de ti. Nace de tus heridas no sanadas, de tus frustraciones negadas, de tus miedos disfrazados de orgullo, y lo peor, siempre llega tarde. Cuando ya dijiste lo que no querías, cuando ya heriste a quien no merecía, cuando ya te alejaste un poco más de la vida que quieres tener. Y ahí, en la soledad que sigue al caos, aparece la culpa. Una culpa tan áspera, tan cortante, que te hace sentir peor que antes. Pero, ¿y si te dijera que la ira no es tu enemiga? Que dentro de esa fuerza destructiva hay una verdad que necesitas escuchar. Este no es un video sobre controlar tu temperamento con trucos. Es una confrontación directa con lo que has estado evitando mirar. Porque no puedes sanar lo que niegas. No puedes cambiar lo que no comprendes. Hoy vas a descubrir por qué tu ira no es más que un reflejo de algo mucho más profundo. Y si te atreves a enfrentarla, quizás descubras que lo que siempre llamaste debilidad era tu mayor oportunidad de transformación. Te dijeron que alzar la voz te daba poder, que imponer tu punto de vista a los gritos te hacía respetado, que la agresión era parte de ser fuerte, que los que se contienen son débiles y los que explotan son intensos, auténticos, verdaderos. Mentira. La verdadera fuerza nunca necesita gritar, no necesita aplastar al otro para sentirse firme. La verdadera fuerza es invisible, serena, firme. Está en quien respira hondo cuando todo dentro de sí grita por estallar. Está en quien sabe que dominar al mundo no vale nada si no puedes dominarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Te crees fuerte porque nadie te responde? ¿Porque logras callar a los demás? ¿Por qué te temen? Eso no es respeto, eso es miedo. Y donde hay miedo jamás florecerá el amor, jamás habrá conexión, jamás habrá paz. La ira no es poder, es fuga, es el grito desesperado de alguien que no sabe cómo pedir ayuda, es el disfraz del niño herido que vive dentro de ti, clamando por ser visto, por ser validado, por ser amado. No confundas intensidad con autoridad, no confundas reacción con presencia, no confundas el caos que generas con la energía que transforma. Cada vez que eliges el camino de la ira, estás mostrando al mundo lo poco que te conoces, y aún peor, estás enseñándole a los que te rodean que tú no eres un lugar seguro, y quien quiere quedarse cerca de alguien que hiere, aunque luego pida perdón. No, la ira no es fuerza, es debilidad gritando disfrazada de coraje, y tú no naciste para ser un esclavo de tus impulsos, naciste para dominarte, para convertir tu fuego en luz, no en cenizas. Tu ira no surge porque alguien se demoró, no es por el tráfico, ni por ese comentario, ni siquiera por ese error. Esas son solo chispas. Lo que arde está mucho más profundo, porque la ira en realidad es un disfraz, una armadura, una estrategia que aprendiste para no sentirte tan vulnerable. Detrás de cada estallido hay una herida, y detrás de cada herida hay una historia que no te has atrevido a contar ni a ti mismo. Tal vez se trata de abandono, de humillación, de traición, de sentir que nunca fuiste suficiente, de que nadie te escuchó, de que siempre tuviste que luchar por ser visto. ¿Y qué haces entonces? Te endureces, te proteges, te defiendes antes de que te hieran, levantas la voz antes de que alguien te contradiga, atacas antes de que alguien te ignore. Esa es la verdad de tu ira. No es fuerza, es un escudo. Pero vivir
Vivir así tiene un precio, porque cada vez que eliges ese camino, estás alejándote de tu propia humanidad, te estás convirtiendo en lo que juraste que nunca serías, alguien que hiere, alguien que destruye, alguien que pierde lo que ama por no saber detenerse a tiempo. La ira esconde tu miedo, el miedo a no valer, a no tener control, a que te lastimen otra vez, pero ese miedo no desaparece gritando, solo se transforma cuando tienes el coraje de mirarlo de frente. Hoy te invito a eso, a desarmarte, a quitarte la máscara, a escuchar lo que hay detrás del rugido, porque ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera sanación. Nadie se convierte en un volcán de un día para otro. La explosión es solo el final de una cadena de eventos que ignoraste durante demasiado tiempo. Empieza con frustraciones pequeñas, con palabras que tragaste, con emociones que no supiste expresar, y se va acumulando como presión bajo la superficie, hasta que un día revienta. Y cuando revienta, no hay filtros, no hay conciencia, no hay lógica, hay gritos, hay daño, hay lágrimas, y después hay silencio. Un silencio pesado, lleno de arrepentimiento. Te miras al espejo y no te reconoces. Te sientes sucio, te sientes débil, te odias, porque lo que dijiste no lo sentías, porque lo que hiciste no era necesario. Pero ya fue, ya dolió, ya rompiste algo que quizás no se puede reparar, y en el fondo sabes que no eres así, que no quieres ser así, pero lo repites porque no has sanado, porque no sabes otra forma, porque crees que explotar es inevitable, pero no lo es. Lo que es inevitable es el desastre al que te dirige esa forma de vivir. Tu explosión es una súplica, es tu cuerpo y tu mente diciendo, ya basta, basta de ignorarte, basta de acumular, basta de no decir lo que sientes, basta de tragarte tus lágrimas, tus miedos, tu verdad. ¿Quieres dejar de ser esa persona que destruye en segundos lo que construyó en años? Entonces, empieza hoy. Aprende a reconocer la presión antes de que te queme. Aprende a hablar antes de que grites. Aprende a sentir antes de que explotes. Esa es la verdadera fuerza y está dentro de ti. Solo tienes que recordarla. Crees que al levantar la voz estás siendo escuchado, que estás marcando límites, que te estás haciendo respetar, pero hay una verdad que duele aceptar. El grito no comunica, intimida. Cuando gritas, la otra persona no escucha tus palabras. Su cerebro no registra argumentos, registra una amenaza, y ante una amenaza solo hay dos reacciones posibles: huir o atacar. Así funcionan nuestros instintos más primitivos, así funciona el miedo. Lo que tú llamas autoridad muchas veces es solo una manifestación de tu incapacidad para regularte, de tu dolor acumulado, de tu frustración sin nombre, y entonces explotas. Pero en esa explosión no hay diálogo, solo hay terror. Tú crees que ellos te entienden, pero en realidad solo quieren que te calles, no porque comprendieron tu punto, sino porque no quieren volver a sentir ese miedo, porque nadie quiere caminar sobre vidrio con el corazón en la garganta, esperando cuándo será el próximo estallido. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que dentro de ti hay un mensaje importante, hay una necesidad legítima, pero al expresarla con violencia, la saboteas, porque en el mundo emocional la forma es tan importante como el fondo. Puedes tener razón, pero si la impones con ira, pierdes toda legitimidad. Los gritos crean obediencia temporal, pero construyen muros eternos. Aparentemente controlas la situación, pero en realidad la estás perdiendo, porque el respeto no se exige, se cultiva. Y nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Cada vez que gritas, estás enseñándole a los demás cómo tratarte, con distancia, con cuidado, con temor. Estás diciendo sin querer, no puedo hablar sin herir. Y entonces el otro se calla, pero no por comprensión, se calla por protección. ¿Eso quieres? ¿Ser temido en vez de amado? ¿Ser evitado en vez de valorado? Tal vez llegó la hora de aprender a hablar desde la calma, porque solo desde ahí, desde ese espacio de presencia real, nace el verdadero poder, el poder de conectar. No siempre se rompe con un grito. A veces los vínculos se desgastan en silencio, no por una gran pelea,
ira, sino por pequeñas heridas acumuladas, por ese tono seco, por esa mirada que fulmina, por esa tensión constante que hace que estar cerca de ti sea un ejercicio de resistencia emocional. Tú crees que todo está bien porque nadie te enfrenta, pero el silencio no es paz. Muchas veces el silencio es miedo, es resignación, es agotamiento, es el reflejo de un vínculo que dejó de respirar y que ahora solo sobrevive por costumbre, por obligación, por inercia. La ira sostenida no solo destruye momentos, destruye confianza, destruye seguridad emocional, y sin eso ningún vínculo puede sostenerse, porque el amor necesita sentirse a salvo, necesita saber que puede mostrarse vulnerable sin ser aplastado, pero tú, sin darte cuenta, te has vuelto impredecible. Nadie sabe cuándo vas a estallar, nadie sabe qué puede decir o hacer que te encienda, y entonces caminan con cuidado, te hablan con cuidado, te quieren con cuidado, y eso no es amor, eso es supervivencia. Tal vez tus hijos ya no te cuentan cosas, tal vez tu pareja ya no te mira igual, tal vez tus amigos se han ido alejando uno por uno sin explicaciones y tú lo justificas. Es que no me entienden, es que soy muy intenso, es que me provocan, pero la verdad es más dura. Están huyendo del daño que les haces. No lo hacen con odio, lo hacen con dolor, porque te quieren, porque en el fondo saben que tú no eres esa ira, pero ya no pueden más. Y un día, cuando mires alrededor, te darás cuenta que lo perdiste todo, no por lo que hiciste una vez, sino por lo que repetiste 1000 veces sin cambiar. El precio de tu ira no se paga con gritos, se paga con soledad, con relaciones rotas, con cariño que se enfría, con la ausencia de quienes más importaban. ¿De verdad vale la pena seguir ignorando esto? La mayoría de las personas que explotan no lo hacen por maldad, lo hacen por impotencia, porque sienten que han perdido el control sobre la situación, sobre el otro, sobre sí mismos, y entonces gritan, imponen, empujan, exigen, creyendo que así recuperan el poder que sienten haber perdido. Pero eso no es poder, eso es desesperación. La ira no aparece cuando todo está bajo control, aparece cuando algo no encaja, cuando alguien no actúa como esperabas, cuando la vida no sigue tu guión, y ahí, en vez de aceptar, en vez de soltar, eliges apretar más fuerte, controlar, forzar, apretar los puños, subir el tono, porque en el fondo hay miedo, miedo a que las cosas se salgan de tus manos, miedo a no poder con lo que pasa, miedo a no saber cómo manejar el caos, y entonces, como no puedes controlar lo externo, atacas, pero nadie puede controlar el mundo, nadie puede controlar a los otros, lo único que puedes dominar es a ti mismo, y hasta que no entiendas eso, vivirás en una constante lucha contra todo lo que no se doblegue a tu voluntad, y esa guerra es eterna y desgastante. Cada grito tuyo es un haz lo que yo quiero, cada amenaza un no me hagas sentir inseguro, cada estallido un devuélveme la ilusión de que yo tengo el control, pero ese tipo de control es falso, porque lo que se obtiene por miedo se pierde por ausencia, y lo que se impone por presión se quiebra en cualquier momento. El verdadero control nace del autocontrol, de poder mirar una situación difícil y no reaccionar como un niño herido, sino responder como un adulto consciente, de sostener tu paz, incluso cuando todo a tu alrededor se desordena. Tu ira no te da control, te lo quita, te convierte en esclavo de tus impulsos, te transforma en marioneta de tus heridas, y cada vez que crees que estás poniendo orden, en realidad estás perdiendo lo único que jamás debiste soltar. Tu centro. No necesitas gritar para tener poder, necesitas dominarte para tener paz, y desde ahí todo cambia. Después del grito llega el eco, y ese eco no está afuera, está dentro de ti, retumba en tu mente una y otra vez. ¿Por qué dije eso? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siempre arruino todo? Es la culpa, sí, pero más que eso, es vergüenza. Vergüenza por haber perdido el control. Vergüenza por haber asustado a quien amas. Vergüenza por convertirte en alguien que juras que no eres. Y esa vergüenza no es pasajera,
se clava, se queda, se transforma en una voz interna que te repite lo peor de ti. No es que no te des cuenta de lo que haces, te das cuenta y mucho, pero la vergüenza te paraliza, te aísla, hace que te escondas emocionalmente, que bajes la mirada, que evites hablar del tema, que construyas una coraza aún más gruesa, porque sientes que si los demás vieran lo que tú ves en ti, te rechazarían. Y así comienza el ciclo. Te irritas, estallas, te sientes culpable, te odias, te prometes que no volverá a pasar, pero no haces nada real para sanar, solo reprimes hasta que la presión vuelve a subir y otra vez estallas, y con cada repetición tu autoestima se desmorona un poco más, porque en el fondo sabes que no estás actuando desde tu mejor versión, sabes que estás fallando a los demás, pero sobre todo te estás fallando a ti mismo. Esta vergüenza es peligrosa, porque si no la enfrentas con compasión, te consume, te lleva a justificar tus actos, a culpar al mundo, a endurecerte, y en ese endurecimiento pierdes el acceso a tu sensibilidad, a tu humanidad. La única forma de romper este ciclo es dejar de odiarte por tus errores y empezar a comprender de dónde vienen, no para excusarte, sino para transformarte, porque solo puedes cambiar aquello que estás dispuesto a mirar sin juicio. Mírate, sin máscaras, sin mentiras. No eres tu ira, no eres tu peor momento, eres alguien que está gritando por ayuda, y mientras más rápido lo aceptes, más cerca estarás de liberarte. La sanación no empieza cuando gritas menos, empieza cuando te odias menos por haber gritado. La furia es fuego, y como todo fuego, puede quemar o puede iluminar, puede destruir ciudades o forjar el acero. La diferencia está en cómo la canalizas, en lo que decides hacer con esa energía cruda que arde dentro de ti, porque eso es la ira, energía intensa, bruta, potente, y como toda fuerza poderosa, mal dirigida, es devastadora, pero bien dirigida, es transformadora. Dentro de cada estallido hay una verdad, una necesidad que no estás atendiendo, un valor que sientes vulnerado, un límite que no estás poniendo a tiempo. Tu furia no es el enemigo, es el mensajero. Y como todo mensajero, si lo atacas, te pierdes el mensaje. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de reprimirla, la escucharas? Y si en lugar de actuar desde el impulso, la tradujeras? ¿Qué pasaría si usaras esa misma fuerza que te hace gritar para levantarte, para poner límites sanos, para hablar con firmeza, para actuar con coraje? Esa es la alquimia. Transformar la rabia en acción consciente. Tomar el caos interno y convertirlo en claridad. Dejar de ser víctima de tu descontrol para convertirte en dueño de tu fuerza. No se trata de apagar el fuego, se trata de aprender a contenerlo, a redirigirlo, a usarlo. La furia te puede llevar a tomar decisiones valientes, a salir de relaciones tóxicas, a dejar un trabajo que te apaga, a enfrentar verdades incómodas, pero solo si sabes leerla desde la conciencia, no desde el impulso. ¿Sabes cuál es el verdadero poder? No es gritar más fuerte, es hablar con una presencia que hace que el otro te escuche sin necesidad de alzar la voz. Es actuar desde tu centro, es imponer respeto desde la coherencia. Convertir tu furia en poder es un proceso, un entrenamiento emocional, una reconexión contigo mismo, y empieza cuando dejas de tenerle miedo a lo que sientes y decides aprender a manejarlo. No naciste para destruir, naciste para transformar, y todo el fuego que llevas dentro puede ser tu mayor enemigo o tu mayor recurso. Tú eliges qué forjas con él, cenizas o un nuevo yo. Tú no naciste con esta furia, no llegaste al mundo gritando por odio, llegaste buscando amor, protección, contacto. Lo que hoy llamas carácter fuerte o problemas de temperamento no es más que una acumulación de heridas que no supiste procesar. No eres tu ira, no eres tus reacciones, no eres ese instante en que perdiste el control. Pero si no tomas las riendas hoy, eso será lo que los demás recuerden de ti, y peor aún, será lo que tú creerás que eres. Cada vez que justificas tus estallidos, estás reforzando una identidad falsa. Cada vez que dices, es mi forma de ser, estás encadenándote a
un personaje que no nació contigo, pero que has alimentado por años, porque te dio resultados, porque te protegió, porque te hizo sentir fuerte cuando en realidad te sentías débil, pero esa máscara hoy ya no sirve, ya no te defiende, ahora te destruye, ahora te aleja, ahora te limita. Y tú lo sabes, lo sientes en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Sabes que estás viviendo por debajo de tu potencial, sabes que podrías ser mucho más si aprendieras a dominar eso que hoy te domina. La ira no se va sola, no se disuelve con el tiempo, no se calma ignorándola, solo cambia cuando tú decides enfrentarte a ella con valentía, cuando aceptas que no es el mundo el que tiene que cambiar, eres tú, porque el verdadero poder no es tener razón, es tener dominio sobre uno mismo, y ese dominio no llega de la noche a la mañana, se entrena día tras día, con humildad, con responsabilidad, con una decisión inquebrantable, dejar de ser esclavo de tus impulsos para convertirte en maestro de tu energía. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántas personas hayas lastimado, lo que importa es que hoy, ahora, estás aquí, y eso significa que todavía puedes elegir, todavía puedes cambiar, todavía puedes transformar la historia. Tú no eres tu ira, pero si no haces algo ahora, ella será quien cuente tu historia por ti. Recuerda ese primer momento, el día que perdiste el control y te arrepentiste. No fue casual, no fue una excepción, fue un llamado, una alarma de algo que llevas cargando hace años y que nunca supiste cómo liberar. Hoy, después de haber recorrido este viaje hacia adentro, ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes, sabes que la ira no es fuerza, que gritar no es poder, que destruir no es dominar. Sabes que detrás de cada reacción desmedida hay un dolor, un miedo, una historia no contada. Y sabes también que tú no eres tu ira, eres mucho más. Eres alguien capaz de transformarse, alguien que, aunque ha herido, también quiere sanar, alguien que, a pesar de haberse perdido, quiere reencontrarse. Esa es tu verdadera fuerza, no tu capacidad de imponer, sino tu voluntad de reconstruirte. Y ese reencuentro no será fácil. Te enfrentarás a sombras que preferías ignorar, a culpas que duelen más que los gritos, a recuerdos que explican muchas cosas, pero no excusan ninguna. Pero ahí, en medio de esa oscuridad, es donde empieza la luz, porque tu fuerza no está en contenerlo todo, está en soltar, en llorar si hace falta, en pedir perdón sin orgullo, en admitir que sí has fallado, pero no quieres fallar más, que sí has herido, pero no quieres seguir hiriendo, que sí tienes fuego, pero ya no quieres quemar, quieres iluminar. Este es tu momento de escribir un nuevo capítulo, de reconstruir los puentes que derrumbaste, de recuperar el respeto propio que perdiste cada vez que dijiste no puedo evitarlo, porque sí puedes, siempre pudiste, solo que nadie te enseñó cómo. Hoy esa excusa ya no te sirve, tienes la información, tienes la conciencia, ahora necesitas el compromiso. Comprométete contigo, con los tuyos, con la vida que mereces. No dejes que tu historia termine siendo un rastro de destrucción y arrepentimiento. Haz que sea el testimonio de una transformación brutal, de un renacimiento emocional, de una fuerza que no destruye, sino que construye. Esa fuerza está ahí, dentro de ti, esperando que la elijas, y cuando lo hagas, cuando por fin elijas, dejar de reaccionar y empezar a responder, dejar de explotar y empezar a comprender, dejar de odiarte y empezar a perdonarte. Ese día habrás recuperado algo que nunca debiste perder, tu verdadero yo, tu verdadero poder, tu verdadera paz.